No, se me hace difícil presentarme, no porque no sepa quién soy, sino porque justamente voy a hablar, como hablábamos hace un ratito, de que el camino, una de las cosas que hace es irte sacando las máscaras, ¿no? Esto, no sé, podría decir que soy licenciado en comunicación, que me dedico desde hace más de 15 años a trabajar tema de discapacidad en la Defensoría del Pueblo. Ahora tengo la responsabilidad de coordinar el área de discapacidad y personas mayores en la Defensoría del Pueblo de la provincia. Que soy comunicador, divulgador, que fundé una ONG que se llama Lazos de Libertad y que se dedica a la promoción de derechos, sobre todo en población migrante. Bueno, un montón de cosas. A mí me gusta decir también que soy peregrino del Camino de Santiago y hospitalero voluntario. Y bueno, un montón de cosas más, ¿no? De los diferentes roles que uno tiene. Soy padre, esposo, eh, hijo, eh, de todo un poco. Todos somos de alguna manera de todo un poco. Pero como voy a hablar precisamente de quiénes somos cuando nos sacamos todos eso, se me hace un poquito difícil. Así que vamos, si les parece, a empezar con la charla. Y, y bueno, antes de empezar, quiero empezar haciendo una pregunta que es muy sencilla, ¿no? Y que tiene que ver con esto. ¿Quién sos cuando nadie sabe quién sos? ¿No? Cuando nadie sabe a qué te dedicás, qué cargo tenés, qué estudiaste, cuánto ganás, dónde vivís, qué auto manejás, si sos importante o no sos importante, ¿no? En términos de la sociedad. Y bueno, ¿quién sos cuando todo eso desaparece, ¿no? Eh, Porque hay algo muy, muy curioso que existe, que sucede en el Camino de Santiago, ¿no? Y es que durante unas semanas o los días que vos estés haciendo el camino, muchas de las cosas con las que normalmente nos presentamos, como me tocó hacer en este momento, ante los demás no tienen importancia. Eh, en el camino, eh, nadie anda muy preocupado en saber qué cargo tiene el que camina delante tuyo. Y más o menos uno termina de caminar a las 2, 3, 4, 5 de la tarde, según el paso que tenga, y a esa hora, pongámosle a las 3 de la tarde, somos todos muy parecidos en el camino. Estamos cansados, probablemente transpirados, tengamos alguna ampolla en el pie, y bueno, todos estamos buscando una ducha, algo para comer, una cama donde dormir. Y ahí es donde descubrís, si sabes mirar, una igualdad bastante elemental, ¿no? Bueno, no lo conté acá, pero acabo de terminar de escribir un libro que todavía no está ni editado, lo terminé de escribir solamente, donde cuento que esa igualdad en la que nos encontramos, pongámosle a las 3 de la tarde, en donde todos estamos cansados, un poco rotos, ¿no? Va derribando barreras, ¿no? Y al final de esa etapa que caminamos ese día, no importa mucho o nada tu profesión, el éxito, la ropa que tenés o tu posición social, ¿no? Todos llegamos cansados, seamos quienes seamos, todos necesitamos descansar, todos estamos muy agradecidos por un plato de comida caliente, y eso produce algo muy, muy interesante, ¿no? Porque cuando desaparecen todas esas referencias, nos empezamos a encontrar con la persona que está atrás de todas esas cuestiones, ¿no? Y bueno, yo caminé más de 1500 kilómetros por diferentes caminos de Santiago y como hospitalero recibí a miles de peregrinos en las diferentes oportunidades que tuve de prestar servicio y llegué a una conclusión que quizás resulte un poco provocadora, digo yo, ¿no? Y es que no creo que el camino de Santiago, porque todo el mundo dice, incluso yo, de que el camino de Santiago es un camino de transformación.
El Camino de Santiago no creo, por eso decía que es un poco provocador, no creo que cambie a las personas, o al menos no creo que las cambie de la manera en que solemos creerlo. Creo que el camino hace algo diferente con nosotros, y es que durante un tiempo nos va quitando capas, los apuros, las prisas, las comodidades, la necesidad de tener todo bajo control, la imagen que intentamos sostener ante los otros. Y bueno, y cuando esas capas empiezan a caer, lo que aparece somos nosotros mismos, ¿no? Nuestra humanidad, con todo lo bueno y también con las cuestiones que no son tan cómodas, ¿no? Porque ser humano no significa solamente ser un gran tipo, generoso, solidario, amable. También significa cansarse, tener miedo, necesitar ayuda, enojarse, sentirse solo, no saber qué hacer a veces. Y bueno, y descubrir que aunque nos guste pensar lo contrario, necesitamos del otro, ¿no? Necesitamos de los demás. Y bueno, esa fue probablemente una de las primeras cosas que el camino me enseñó, ¿no? Cuando hice mi primer camino, empecé en un pueblito francés, que quizá los que hayan visto algunas de las películas que hay sobre el camino lo hayan sentido nombrar, que es Saint-Jean-Pied-de-Port. Y bueno, cuando empecé a caminar ahí, había preparado prácticamente todo. En los 8 meses previos desde que decidí a caminar hasta ese día, leí libros, miré decenas de horas en YouTube, mapas, vi documentales, eh, armé y desarmé para practicar la mochila no sé cuántas veces, sabía cómo prevenir una ampolla o qué hacer cuando la tenía, cómo distribuir el peso de la mochila, me había estudiado cuáles iban a ser las etapas más exigentes. Bueno, había intentado anticipar todo, ¿no? Pero bueno, había algo que no podía preparar y era que no tenía la menor idea de quién iba a ser yo después de caminar hasta Santiago. En esa oportunidad fueron 750 kilómetros caminando en 31 días y bueno, en el libro este que todavía solamente está escrito, lo digo de una manera que lo voy a repetir porque me representa muchísimo, ¿no? Y que es que el verdadero peso de esa mochila no estaba dentro, lo llevaba yo. Eh, Eran preguntas, expectativas que tenía, miedos, un poco lo que siente cada peregrino cuando va a empezar el camino, ¿no? Y bueno, cuando uno llega al camino con una mochila que se puede pesar, también llega con otra que no se puede pesar, esa mochila invisible de la que muchos hablamos, ¿no? Y bueno, y con el andar de los días, de los kilómetros, fui descubriendo que todos llevábamos esas dos mochilas, no era yo solo el que llevaba dos mochilas. Y bueno, esa segunda mochila en la que llevamos nuestros duelos, nuestras búsquedas, las pérdidas que sufrimos, promesas, agradecimientos, decisiones que tenemos pendientes, preguntas que todavía no, de las que todavía no tenemos respuesta. Y bueno, el camino, esa mochila no te obliga a nadie, nos obliga a abrirla, pero te ofrece algo que en la vida cotidiana escasea bastante, ¿no? Y que es tiempo. En el camino de Santiago tenés tiempo. Eh, eh, y a veces también alguien que está dispuesto a escucharte. Pero bueno, para mí hubo otro descubrimiento incluso importante, tan importante como esto, y es que el camino comenzó siendo una experiencia profundamente individual. Yo fui solo, lo preparé y lo concebí para ir solo porque quería sentir esa experiencia que es real de transformación y entonces había ido a hacer mi camino con mi mochila, a hacer mis kilómetros, mi propio esfuerzo, mi llegada a Santiago. Y bueno, durante los primeros días
Esto funcionó más o menos así, ¿no? Uno está muy pendiente de uno mismo como corresponde, entonces te vas preguntando cuántos kilómetros faltan, dónde voy a dormir esta noche, cómo tengo los pies, cuánto pesa esta mochila que estoy cargando. Bueno, hasta que sin darte cuenta empieza a aparecer otra palabra, ¿no? Eso es otro de los descubrimientos que me enseñó el camino, ¿no? Y esa palabra es nosotros. Y ese cambio del yo al nosotros, aunque parece muy pequeño, no lo es, como se imaginarán. Y bueno, en ese primer camino me fui encontrando con un montón de peregrinos que estaban en la misma que yo, ¿no? Así me encontré con Beto y Andrés, uruguayos, Necane y Chema, vascos, Cuñi gallego, Diana barcelonesa, Marina canadiense, Gosia polaca y un montón de personas más, que al principio eran desconocidos, es gente que vos ves caminando igual que vos, ¿no? Pero después eran caras conocidas, gente que ya reconocías. Al poco de andar, a los pocos días, eran personas con las que por ahí compartías algunos kilómetros, una mínima charla, una conversación, un intercambio de información. Pero un día ocurre algo, y esto les pasa a todos, que nadie organiza, y es que empezamos a esperarnos. No necesariamente caminábamos todos juntos en el camino, eso es importante, porque cada uno tiene su ritmo, algunos caminaban más rápidos, otros como yo más lento. Eh, Había quien necesitaba hablar y iba hablando todo el camino durante todos los kilómetros, y otros caminaban en silencio. Yo soy una mezcla de las dos cosas, como muchos. Pero bueno, llegábamos al final del día, llegábamos al albergue que habíamos elegido y empezaban las preguntas, ¿no? Che, llegó Beto, lo vieron a Cuñi, ¿dónde está Chema y Mecano? ¿Y los demás? ¿Dónde están? Y, y bueno, como experiencia les cuento una tarde, yo había llegado al albergue primero que los demás, me hice la rutina prácticamente diaria, ¿no? Te sacás las botas, buscas tu cama, tu litera, acomodás la mochila, pero me descubrí mirando continuamente la puerta del albergue, ¿no? Eh, y bueno, apareció uno, después otro, después otro, y así hasta que llegó el último de estas personas que les acabo de nombrar, ¿no? Y hasta que un momento alguien dijo algo que me quedó impregnado para siempre, ¿no? Alguien dijo, ahora sí, ya estamos todos. ¿Y por qué les digo que esta frase me quedó así impregnada? Porque el albergue ya estaba lleno de gente, había, no sé, 30, 40 peregrinos ya, y sin embargo, para nosotros, para este grupo que todavía no existía, todo ya significaba algo diferente. Y personas que hacía días ni siquiera sabíamos que existíamos, ahora necesitábamos saber que los otros habían llegado bien, ¿no? Yo había ido a hacer mi viaje solo, como les dije antes. Y bueno, ahí entendí algo también sobre la comunidad. Una comunidad no empieza cuando muchas personas están en un mismo lugar. Tampoco porque compartamos las mismas ideas, porque les puedo asegurar que éramos y somos muy distintos. Eh, Nada de parecido teníamos. Así que una comunidad empieza cuando dejamos de preguntarnos cómo terminó mi día y empezamos a necesitar saber cómo terminó el día del otro. Y bueno, en el libro, parece que lo estoy promocionando, pero no está todavía el libro, no lo estoy vendiendo, llego a esa conclusión, ¿no? Ese grupo del que les hablo no nació de un acuerdo ni una decisión formal, no dijimos, nosotros vamos a hacer un grupo. Nació del cuidado, podría decirlo, de empezar a preocuparnos por la llegada de los demás. Y hay algo más que me parece importante. El camino también me enseñó que pertenecer no significa necesariamente que hagamos todo juntos. Podíamos pasar horas separados, cada uno caminando a ritmo diferente,
Teníamos nacionalidades distintas, como ya les conté, edades muy diferentes, ideas diferentes, y sin embargo sabíamos que al final del día había una mesa en la que alguien probablemente nos iba a hacer un lugar, ¿no? Eso es muy, muy transformador, por decirlo de alguna manera. Y también fue para mí una primera lección de lo que quiero charlarles, que es de humanidad, ¿no? Nadie puede caminar por otro. Cada uno tiene que caminar con sus propias piernas, cada uno tiene que cargar su propia mochila, cada uno toma sus decisiones, a qué hora salgo, dónde paro en el camino, cuándo como, qué como, pero que nadie pueda caminar por vos no significa necesariamente que tengas que hacerlo solo. No, no, no tenés que caminar solo. Y quizá ese equilibrio entre caminar con tus propias piernas, pero no caminar solo, sea una de las cosas que más nos cuesta encontrar acá, fuera del camino, ¿no? O sea, ser autónomos sin volvernos indiferentes, respetar el ritmo del otro sin dejarlo atrás, sin abandonarlo, caminar nuestro propio camino sin olvidar mirar de vez en cuando al que viene atrás nuestro, ¿no? Para ver si alguien necesita algo o necesita simplemente que lo esperemos. Y bueno, a partir de ahí ocurrió otra cosa. Empezamos a confiar en el otro, ¿no? A pesar de que hacía poquísimos días que éramos desconocidos, empezamos a confiar. Y no porque hubiéramos hecho una dinámica como esas que se hacen en algunas empresas para generar confianza, ni porque alguien hubiera dicho, bueno, a partir de ahora nos vamos a conocer, nos vamos a contar nuestra historia y no, nada de eso. La confianza aparece caminando. Primero hablábamos de cosas elementales, ¿no? El clima, eh, cómo te sentías, de las ampollas, a qué albergue podíamos ir, cuántos kilómetros faltaban, pero después las charlas van derivando a otras cosas, ¿no? De tu familia, tu trabajo, los proyectos que tenés, tus dudas, tus fracasos, los sueños. También descubrí algo que todavía hoy me resulta muy llamativo, ¿no? A veces, y por ahí alguno que lo haya hecho de los que está acá, como Charlie, este, puede dar fe de eso. A veces conocemos a alguien en el camino 4 o 5 días y le terminamos contando cosas que no hablamos con personas que conocemos hace años. Bueno, creo que en parte tiene que ver con eso que decía al principio, ¿no? En el camino conoces primero a la persona y después conoces su biografía. Primero ves cómo trata al que está cansado, si espera al que viene más despacio, si comparte sus cosas, si sabe escuchar, si puede caminar en silencio. Y después te enterás de qué trabaja, por ejemplo, o qué posición tiene en la sociedad. Y para ese momento, todas estas cuestiones de la vida social ya importan muchísimo menos, ¿no? Entonces, me acuerdo en uno de esos días alguien empezó a contar algo de su vida muy importante, muy, muy fuerte, y, este, y lo que ocurrió, lo importante no es lo que contó, digamos, sino lo que pasó cuando terminó de contarlo, ¿no? Y es sencillamente que nadie intentó solucionarle la vida. Nadie dijo, yo haría esto, yo haría lo otro. Nadie usó su historia para empezar a contarla de él, ¿no? La cuestión de los egos que vemos a diario. Simplemente seguimos caminando. Soltó lo que tenía que soltar y seguimos caminando. Y ese silencio a mí al menos me dejó una enseñanza, ¿no? A veces solemos creer que escuchar consiste en encontrar rápidamente algo inteligente, algo piola para responder, ¿no? Y muchas veces en realidad hacemos otra cosa. Escuchamos y mientras estamos escuchando a la persona, estamos preparando nuestra respuesta, sin terminar de escuchar o a veces sin siquiera escuchar lo que la persona está por decir, ¿no? Y bueno, eso me enseñó a descubrir una forma diferente, ¿no? Escuchar sin necesidad de intervenir. Estar, simplemente estar y ser una oreja.
lo aplico mucho en mi trabajo. Yo trabajo con personas con discapacidad y personas mayores, y la verdad es algo que logré traer del camino y que me sirve muchísimo, ¿no? No esperar a que el otro termine de hablar para decir lo mío, sino simplemente que el otro sepa que lo estoy escuchando, que estoy al lado de él y nada más. En el libro también recojo ese momento y la conclusión que saqué al tiempo, ¿no? No en ese momento, y es que la confianza en este caminar se iba construyendo poco a poco, palabra a palabra, pero también, y esto es muy importante, silencio a silencio, ¿no? Y esto nos lleva a otra palabra que para mí terminó siendo fundamental, que es vulnerabilidad, porque el camino nos vuelve a todos vulnerables, también tengamos la posición que tengamos. Eh, Vivimos en una sociedad que está empeñada en convencernos de que mostrarnos vulnerables es una debilidad. Y en el camino, la vulnerabilidad no la podés esconder. Si no podés más, no te dan las piernas, no podés más. Si te duele el pie, te duele el pie. Si estás perdido, tenés que preguntarle a alguien. Y si tenés sed y te quedaste sin agua, como me pasó una vez a mí, necesitas que alguien tenga agua y que te la dé. Y entonces aparece una experiencia también muy sencilla, que es necesitar. Y cuando uno acepta que puede necesitar del otro, también empieza a comprender qué es lo que significa estar disponible cuando otro necesita de vos. Así, ahí, muchos años antes de que yo lo supiera, empezó mi camino hacia la hospitalidad, ¿no? Que es de lo otro de lo que les voy a hablar. Porque yo fui primero el que llegó cansado a un albergue, el que necesitó una cama, el que agradeció una indicación, el que fue recibido. Y bueno, mucho después, años después, me tocaba a mí aprender a abrir la puerta del otro lado, ¿no? Es lo que hace un hospitalero. Y eso cambió mi manera de entender el camino, incluso. Uno siempre lo va resignificando al camino, porque una puerta depende mucho del lado de que estés parado. Uno ve una puerta y dice lo mismo de los dos lados. No, depende mucho de qué lado estés parado. Porque para el que llega puede significar descanso encontrar una puerta. Y para el que espera, el hospitalero, significa responsabilidad. Y para los dos juntos puede significar algo mucho más importante todavía, que es un encuentro. Y bueno, y a partir de esa puerta aparece para mí una de las palabras más importantes de toda esta historia, que es, como les decía antes, la hospitalidad. Hospitalidad. Durante mucho tiempo yo incluso entendía mal esa palabra o no la entendía por completo, digamos. Pensaba que la hospitalidad era recibir bien, dar una cama limpia, explicarle al que llega dónde queda el baño, a qué hora se cena, resolverle los problemas que pudiera tener. Y todo eso es obviamente muy importante, por supuesto, pero después descubrí que la hospitalidad empieza bastante antes, ¿no? Empieza cuando la necesidad del otro empieza a dejar de sernos ajena. Y en el libro, parece que lo estuviera vendiendo, pero no está el libro. Lo que pasa es que lo terminé hace muy poquitos días. Lo digo de una manera simple. Hospitalidad es una mesa, una conversación, un poco de tiempo y, como les decía antes, una puerta abierta. La hospitalidad no empieza con un cargo de hospitalero ni una función, sino empieza cuando vemos al otro y la necesidad que tiene nos importa, cualquiera que sea. A veces es complicada y a veces no, pero para él es su necesidad. Y hubo un lugar donde entendí eso con muchísima claridad, y que es en un albergue de un pueblo que se llama Grañón, que queda en el camino francés. Vieron que hay muchos caminos de Santiago, muchas variantes. Y bueno, quienes hayan hecho ese camino francés quizás conozcan ese albergue parroquial que tiene muchísima historia. Hoy en día Grañón, para que se den una idea, es la capital nacional española de la hospitalidad.
pero lo importante en Grañón no era el edificio, que es un edificio del siglo XII, ni las comodidades que te da, ni su historia, sino era la forma en que las personas se relacionaban en ese albergue. No había una frontera, por decirlo de alguna manera, muy clara entre el que llegaba, el peregrino, y el que servía, que es el hospitalero, ¿no? Y, por ejemplo, un peregrino podía entrar cansado, encima tiene unas escaleras que como son del siglo XII son bastante complicadas de subir. Llegaba cansado, dejaba la mochila y al ratito lo veías pelando papas al lado de alguien que acababa de conocer, ¿no? Y ahí nada te parece de eso extraordinario, ¿no? Yo lo cuento en otro lado y dicen, pero mirá vos qué loco. Ahí no, totalmente natural, ¿no? Simplemente alguien empezaba a pelar papas para la cena comunitaria que se hace y se iban sumando otros. Y bueno, en un primer momento te llama la atención porque fuera del camino funcionamos, ¿no?, de otra manera. Eh, si llegás a un lugar, preguntás quién se encarga de esto, a quién le toca, a quién le corresponde, quién lo tiene que hacer. Y bueno, en Grañón la pregunta parece ser otra, ¿no? Que es, por suerte tuve la experiencia de ser hospitalero ahí y la pregunta parece ser, ¿qué hace falta? ¿Qué se necesita? Y bueno, cuando una comunidad deja de preguntarse quién tiene la obligación y se empieza a preguntar qué necesita el otro, la lógica se transforma, ¿no? Nadie hace todo, como en todos lados, pero todos pueden hacer algo y quizá una comunidad madura empiece justamente ahí. No cuando todos pensamos igual ni cuando todos hacemos lo mismo, sino cuando muchas personas asumen espontáneamente una pequeña parte del cuidado común. Me acuerdo, por ejemplo, una escena muy particular y es que durante la cena, se hace una cena comunitaria, es un albergue muy grande, seríamos unas 60, 60 y pico de personas, y entró un peregrino tarde cuando ya estábamos cenando, se quedó cerca de la entrada, nos miró a la mesa, evidentemente no conocía a nadie, y en ese momento varias personas se levantaron de su silla y le ofrecieron lugar. Uno le dijo incluso, vení, sentate acá, y nada más. Nadie le preguntó quién era, ni de dónde venía, ni por qué había llegado tarde, ni qué pensaba, ni qué creía, ni qué podía aportar. Antes de conocer su historia, ese peregrino ya tenía un lugar en la mesa, ¿no? Y bueno, esa cena me quedó grabada y es en la que me baso para contarles este pequeño segmento, ¿no? Eh, porque aceptar a alguien y hacer que se sienta parte no es exactamente lo mismo. Aceptar puede significar simplemente permitir que esté, tolerarlo, por decirlo de alguna manera, pero integrar es otra cosa. Integrar significa que la presencia del otro me importa y eso es una diferencia enorme, porque todos alguna vez estuvimos en lugares donde nos permiten estar, en una reunión, un grupo, un trabajo o incluso la familia o una institución, pero también sentimos, también conocemos la otra sensación, ¿no? De entrar a un lugar y sentir que alguien hizo un espacio para nosotros. No solamente ofrecernos una silla, sino un espacio para nosotros, para nuestra historia, nuestros silencios, nuestras diferencias, y quizá ahí aparezca una de las expresiones más profundas de humanidad, ¿no? En eso, en hacer lugar al otro. Y bueno, en Grañón, este albergue tan emblemático, también descubrí otra cosa. Una comunidad auténtica, verdadera, no necesita borrar las diferencias que tenemos para construir unidad. Ahí llegaban a la tarde personas que no se conocían y después de todo lo que pasaba ahí adentro salían hechos familia, comunidad, ¿no? Eh, así que una comunidad lo que hace es darnos espacio, vivir en comunidad. Y bueno, es muy difícil sentir esa sensación de sentir en comunidad
que no le estoy hablando ni de ser hippie ni de nada por el estilo, sino de precisamente eso, estar abiertos al otro sin importarnos ninguna de sus características, ¿no? Ahí éramos personas de distintos países, que hablábamos idiomas diferentes, edades totalmente diferentes, creencias también distintas, cada uno con su propia historia, y sin embargo alrededor de la misma mesa alguien traducía para que todos entendieran, uno acercaba la comida, otro hablaba, otro lo escuchaba, otro estaba en silencio, nadie tenía la obligación de participar de una manera determinada y precisamente por eso todos podían participar. Eso me parece muy, muy importante, ¿no? Porque a veces confundimos comunidad con uniformidad. Pensamos que para pertenecer hay que parecerse entre todos y que para formar parte de algo hay que pensar igual, caminar al mismo ritmo, llegar al mismo tiempo, todo lo contrario de lo que hacíamos allá, ¿no? El camino me enseñó otra cosa. Podemos caminar distinto, como les decía, y aún así compartir el mismo destino, llegar al mismo lugar. Eso también es un aprendizaje importante, ¿no? Eh, Aún así, podemos incluso no entendernos completamente y sin embargo cuidarnos uno al otro. Eh, a mí me pasó una vez, arriba de una montaña, me quedé sin agua, me estaba empezando a deshidratar y arriba me encontré con una peregrina más grande que yo ya de por sí soy grande, alemana era, no hablaba una pizca de español, hablaba un poquito de inglés, yo muy mal inglés hablaba, pero sin embargo entendió que yo necesitaba agua. Y ahí enseguida de su mochila sacó la manzana que ella tenía para comer y me la ofreció. Es la manzana más deliciosa que comí en mi vida, se imaginarán, ¿no? Y con esa persona hablábamos diferentes idiomas, diferentes nacionalidades. En el Mundial hubiéramos estado apoyando equipos distintos, por ejemplo, y sin embargo fuimos comunidad en ese momento, ¿no? Bueno, Grañón me enseñó también que una comunidad no se construye eliminando estas diferencias, como les decía, se construye evitando que esas diferencias nos dividan, nos impidan reconocer a los demás como personas. Y bueno, eso empieza con gestos muy pequeñitos, como les decía, ofrecer una silla, un plato de comida, esperar a una persona, una palabra. Hay una palabra que es muy, muy importante, bienvenido. La primera vez que fui hospitalero fue en otro albergue que es en un pueblo que se llama Grado, que está en Asturias. Eh, Hubo un momento al final del primer día en que fui hospitalero, en que fui a la entrada del albergue y como les decía, miré la puerta, ¿no? Durante muchos años yo la había atravesado, pero en una sola dirección, desde afuera hacia adentro, ¿no? Buscaba refugio, descanso, como le quieran llamar, una cama. Pero ese día me tocó estar parado del otro lado, del lado de adentro. Y entendí algo muy simple, que la puerta tiene dos lados. Para quien llega puede significar descanso, para quien espera responsabilidad, como ya les dije, y para los dos encuentro. Esto para mí es clave, clave. La puerta que abrí ese día al primer peregrino que entró y que recibí como hospitalero, él obviamente no sabía que era mi primera experiencia de servicio. Eh, no pasó nada extraordinario, ni nada hollywoodense, ni nada por el estilo, ¿no? A veces nos gustaría que esos momentos tuvieran efectos especiales, pero no lo tienen. Este, la vida es mucho más sencilla que eso. Pero ese día en la puerta apareció un desconocido, para mí desconocido, y esa sola palabra que es bienvenido, eh, y cambia todo, ¿no? Vos le ves a la persona que llega agotadísima, cansada, y cuando le decís un bienvenido, aunque hable otro idioma, le cambia la cara, ¿no? Y bueno,
Con el tiempo entendí que esa palabra contiene mucho más de lo que parece, ¿no? Porque yo también había sido ese desconocido, había llegado cansado, yo también había agradecido encontrar a alguien que me espera con una sonrisa, un vaso de agua y me dice bienvenido. Y ahí apareció una pregunta que terminó cambiando también mi relación con el camino y la de muchísimos peregrinos. Charlie también sé que puede dar fe de esto, ¿no? Y es, ¿qué hacemos con todo lo que recibimos? Las personas llegan del camino y reciben tanto que están dispuestas a devolver todo lo que recibieron y a veces uno no sabe cómo, ¿no? Porque uno puede decir gracias y bueno, está bien, se puede acordar como yo cuento las anécdotas y también está bien, podemos guardar las fotos que sacamos, miles de fotos, contar anécdotas, mirar la Compostela, ¿no? Que es el certificado que nos dan cuando llegamos a Santiago, pero llega un momento en que nada de eso te parece suficiente, ¿no? Y durante mis caminos había una enorme cantidad de personas que hicieron algo por mí sin conocerme. Ustedes saben que los peregrinos seguían para llegar a Santiago siguiendo flechas, ¿no? Unas flechas amarillas que son uno de los símbolos del camino. Hay flechas por todos lados, vos seguís la flecha, llegás a Santiago. Pero alguien había pintado esas flechas. Cuando yo llegaba a un albergue, alguien había preparado una cama, alguien había limpiado la habitación, cuando iba por el camino, alguien había llenado una fuente de agua que me servía para volver a llenar la botella. Y una persona en un pueblito de 50 habitantes había respondido por centésima vez la misma pregunta. Eh, Otro estaba esperando a un peregrino que venía retrasado porque venía con una ampolla por ahí, ¿no? Otro simplemente pasabas y directamente te decía por allá, porque sabía que todo el mundo estaba buscando por dónde seguir. Y bueno, y yo ante todas esas personas había seguido caminando, porque es lo que estás haciendo, y este, eso significa que el camino no lo hacemos solamente con nuestras propias piernas, digamos, sino que también lo hacemos con el trabajo de todas esas personas o la atención, la gentileza, como le quieras llamarle, que nunca van a conocer nuestro nombre ni nosotros sabemos quiénes son. Y bueno, yo le llamo a eso, también lo escribí, una red invisible, ¿no? Porque el camino, cuando uno empieza el camino, pensás que todo depende de vos, ¿no? De la fuerza que tengas en las piernas, de que aguantes la mochila, de que esto, lo otro, del entrenamiento que hiciste, de las botas que te compraste, de que tenés la mochila este, eh, lista y preparada, y que seguís las señales y llegás. Pero poco a poco vas descubriendo que alguien estuvo antes ahí, el que pintó la flecha, el que preparó a alguien, el que puso un banco en el medio de la nada, te encontrás un banco para descansar, alguien lo cuidó, alguien lo pintó. Y bueno, por eso una de las conclusiones más importantes de mi experiencia fue que nadie hace el camino solo. Ni siquiera cuando caminas kilómetros sin cruzarte con nadie o si atravesas el Atlántico como hacemos los argentinos para ir hasta allá, ¿no? Nadie camina solo. Siempre hay huellas anteriores y esto para mí me dejó de ser una idea exclusiva del camino, ¿no? Esto de que siempre hay huellas anteriores y nunca hacemos totalmente nuestro propio camino, ¿no? Porque también nos sucede acá en la vida cotidiana, ¿no? Ninguno de nosotros empieza completamente de cero. Caminamos sobre cosas que otros construyeron, nuestra familia, la educación que recibimos, una institución, una comunidad, los amigos, alguien que nos da una oportunidad. Alguien siempre hizo algo antes de que nosotros llegáramos y a veces sabemos quién fue, puede ser un familiar o un jefe o un amigo,
pero muchas veces no sabemos quién fue. Y ahí aparece una palabra que también ocupa mucha de lo que yo escribí en ese libro, ¿no? Y es la palabra herencia, pero no una herencia material como la que uno hereda de su familia, sino una herencia invisible. Mi libro se llama La herencia invisible, sino que es una herencia, como les decía, invisible, una forma de escuchar, una manera de esperar, una puerta abierta, como ya les mencioné. Eh, También puede ser una palabra dicha en el momento justo. Todos hemos recibido una palabra que nos sirvió y por ahí la persona que lo dijo se olvidó al día siguiente lo que nos dijo y sin embargo a nosotros nos quedó durante años eh, esa palabra que en algún momento nos sirvió de guía, ¿no? Y, y bueno, eh, mi idea es, cuando escribí el libro, fue partir justamente de esa idea, ¿no? Vivimos dejando algo en los demás, muchas veces sin saberlo, y, y eso produce una responsabilidad, porque hay cosas que no podemos devolver. Todas esas cosas que recibimos no se las podemos devolver al que nos lo dio. Yo no podría volver ahora a esa montaña a devolverle una manzana a esa señora que no sé ni cómo se llamaba, pero por eso hablo de responsabilidad, ¿no? Al que pintó la flecha que me guió hasta Santiago, que no sé ni cuántos años hace que la pintó, tampoco puedo ir a darle las gracias, porque tampoco quizá nadie sepa quién fue, ¿no? Va a ser difícil encontrarlo, pero puedo hacer otra cosa. Y de ahí nace lo que hacemos los hospitaleros voluntarios y lo que yo invito a hacer acá fuera del camino, ¿no? Puedo preparar una cama para alguien que todavía no conozco, escuchar a otro peregrino que necesita hablar, esperar a alguien que tiene el paso más cansado, abrir una puerta, como ya dije varias veces, hacer por alguien lo que otros hicieron por mí anteriormente y no para pagar una deuda, porque eso sería como una especie de relación contable y desde mi punto de vista la humanidad funciona bastante mal cuando la convertimos en contabilidad, sino algo diferente, ¿no? Continuar una cadena. Y en el libro lo digo también, parece que lo estuviera promocionando, pero no lo estoy promocionando porque no existe todavía. Este, Algunas cosas no se devuelven, siguen caminando solas, y eso fue lo que aprendí al convertirme en hospitalero, ¿no? Durante años otros habían dejado señales para mí y ahora me tocaba a mí dejarlas para los que vienen atrás. Y bueno, quizá esa idea sea aplicable a casi todo. Y eso es lo que me gustaría traerles acá, ¿no? A veces alguien nos escucha cuando lo necesitamos y no necesariamente tenemos que devolvérselo exactamente a esa persona. Tal vez años después escuchemos nosotros a alguien más que necesita hablar. Alguien nos dio una oportunidad alguna vez y bueno, quizá la manera de agradecerlo sea ofrecerle algún día una oportunidad a otra persona. Por ahí alguien tuvo paciencia con nosotros, que generalmente ha pasado, y en mi caso muchísimo, y posiblemente la verdadera devolución consista en tener paciencia con alguien que todavía no conocemos. Nos pasa todo el día en la calle eso, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo llamo la herencia invisible, ¿no? No aquello que recibimos y guardamos, sino aquello que recibimos y podemos transmitirle a los demás. Y hay una particularidad muy hermosa en este tipo de herencias invisibles, ¿no? Cuando las repartimos, no tenemos menos, tenemos más personas capaces de transmitirlas, como que se multiplica. Estuve en otro albergue, en una localidad española que, para asombro de muchos de ustedes, se llama Güemes, este, y terminé de entenderlo ahí viendo como muchísimas generaciones de hospitaleros, es un albergue gigantesco, siempre de voluntarios y donde no se cobra, sino que se recibe un donativo voluntario por el servicio. Y había
hospitaleros de muchísimas generaciones, ¿no? Había gente de 80 y pico de años jubilada que estaba ahí prestando servicio y había un chico de 17 años también. Y sin embargo, todas esas distintas generaciones de hospitaleros iban haciendo el mismo tipo de acogida que hacemos todos los hospitaleros voluntarios, ¿no? Y la haces propia y se la entregás después al hospitalero que viene después a reemplazarte, ¿no? O sea, las personas cambiaban, pero la puerta se sigue abriendo y esa cadena continúa. Eso es fantástico y emociona, les puedo asegurar. Pero todavía queda una pregunta que probablemente sea la más difícil, porque todo esto funciona muy bien en el camino. Uno está rodeado de peregrinos, tiene tiempo, porque no hace otra cosa que caminar. Caminás, compartís la mesa, vivís con pocas cosas, ¿no? Porque en la mochila llevas 2 remeras, 2 calzoncillos y 3 pares de medias. Pero el problema empieza cuando volvemos a casa, ¿no? Y ahí, para mí, comienza la parte más interesante, porque el camino de Santiago no fue el verdadero examen. Cuando llegué a Santiago no me recibí. Para mí el examen fue al lunes siguiente, cuando volví a Buenos Aires, volví al trabajo, al teléfono, los mensajes, las reuniones, volver al tránsito, como decían hoy, que estaba complicado, a los horarios, las obligaciones cotidianas y bueno, una vida donde nadie te pinta esas flechas amarillas que te indican fácilmente dónde ir, ¿no? Después del camino descubrí que era mucho más fácil vivir de cierta manera ahí, en el camino, que conservar esa manera y vivirla fuera de ahí. En el camino tenía tiempo para escuchar, pero en casa, ¿qué? En el trabajo, ¿qué? En el camino esperaba al que venía despacio, pero cuando alguien me hacía perder 5 minutos en la fila del supermercado o alguien iba lento con el auto, ¿qué? Y bueno, en el camino aceptaba que cada persona tuviera su ritmo. Y en el trabajo, ¿qué hacer? Y bueno, en el camino entendía que todos cargábamos una mochila invisible, como les dije, pero ¿qué hago cuando me cruzo en mi vida cotidiana con alguien malhumorado, impaciente o cascarrabias, ¿no? Y ahí está la verdadera prueba para mí, lo más difícil, que no sucede en el camino, sino fuera de él, ¿no? Porque las mochilas estas invisibles que le decía que llevamos al camino siguen existiendo en la vida cotidiana. Nada más que no las vemos. Están escondidas detrás de un escritorio, de un cargo, de un uniforme, una conversación, de una sonrisa incluso, de alguien que te dice estoy bien cuando posiblemente no lo está. Y bueno, cuando regresé empecé a notar pequeños cambios, ¿no? En mí. Escuchar un poco más, interrumpir un poco menos, intentar no responder antes de entender lo que me estaban diciendo. En mi trabajo eso me ayudó muchísimo. Y bueno, y recordarle que detrás de cada problema hay una persona. Y detrás de cada persona una historia que yo no conozco. Y bueno, en el libro El Regreso, cuando hablo de cómo volví, aparece precisamente como ese desafío, ¿no? Descubrir qué parte de lo vivido era capaz de sobrevivir cuando las botas que cargaban el camino ya no tenían barro, estaban en el placar y la vida cotidiana iba recuperando su velocidad. Y por eso con el tiempo dejé de preguntarme si el camino me cambió. Me parece una pregunta muy grande y prefiero otra, ¿no? Es qué quedó del camino en mí, porque cuando cualquiera puede sentirse diferente durante una experiencia extraordinaria y el camino de Santiago lo es, pero la cuestión es qué permanece cuando termina, ¿no? De todo eso extraordinario que supuestamente te transforma. ¿Qué hacemos con eso cuando volvemos a la vida común? Cuando nadie nos está mirando, cuando no hay una catedral esperando al final del camino, cuando no hay una flecha que nos indique dónde doblar o dónde seguir. Y bueno, ahí empezamos a descubrir si realmente aprendimos algo
Y cuando hoy pienso en el camino, curiosamente no recuerdo esos kilómetros que caminé, sino que recuerdo a todas esas personas que les mencioné, ¿no? Las que conozco y las que no conocí ni sé el nombre. Recuerdo una mesa llena de peregrinos con un lugar para que me siente, una fuente de agua junto a la que alguien me esperó porque yo caminaba más lento, un grupo riéndose cuando todos estábamos destruidos y sin embargo nos reíamos de nosotros mismos, una puerta, reitero lo de la puerta, con una voz atrás diciendo bienvenido. Los detalles se borran, las fechas, los nombres de los cientos de pueblos por los que pasás, muchísimas conversaciones, no las recordás, pero quedan los gestos, ¿no? Y eso fue lo que entendí finalmente. El camino no terminó en Santiago, como muchos pensamos antes de empezarlo, porque algo de quienes estuvieron antes llegó hasta mí. Algo de mí quedó en otros y algo de todos nosotros probablemente llegará a personas que jamás conoceremos. Esa es la conclusión con la que también termino el libro, ¿no? El camino continúa porque esas pequeñas formas de cuidado pasan de un peregrino al otro, es como una posta que nos vamos pasando. Así que vuelvo a la frase con la que empecé. No sé si el camino de Santiago cambia a las personas, pero sí sé que durante mucho tiempo nos quita muchas de las cosas detrás de las que nos solemos esconder. Esos cargos, esos ser tal cosa, tal otra, esa sensación de poder que tenemos a veces. Y bueno, cuando desaparece todo eso, queda la persona. Como les dije, con su cansancio, su miedo, sus preguntas, su necesidad de otro, del otro, y también con una enorme capacidad de cuidar, de esperar, de escuchar, de hacer lugar. Eso es ser humano. Y tal vez esa sea la razón por la que hablo del camino como una escuela de humanidad, ¿no? Una escuela de humanidad. No porque nos enseñe algo extraordinario de lo que venís como con una iluminación, sino porque me recuerda cosas muy elementales que cuando salimos del camino olvidamos con muchísima facilidad y contra las que tratamos de luchar mucho de los que volvemos del camino, ¿no? No olvidar esas cosas tan simples y elementales que se nos van borrando. Eh, y es que todos necesitamos alguna vez, que nadie camina completamente solo, que hacerle un lugar a alguien puede cambiarle el día a esa persona, que escuchar también es una forma de ayudar, y bueno, y que una comunidad comienza cuando la suerte del otro nos deja de resultar indiferente, ¿no? Lo que se llama empatía también. A veces está mal encendida la palabra empatía y parece que fuera ser simpático y no, es ponerte en lugar del otro y que lo que le pasa no te sea indiferente, ¿no? Y bueno, y que muchas de las cosas más importantes que recibimos en la vida no fueron hechos para que las guardemos, fueron hechas para que continúen. Lo que les hablaba de la cadena que tenemos que construir. Así que mientras la pregunta con la que deberíamos terminar no sea algún día voy a hacer el camino de Santiago, no creo que esa sea la pregunta que deben hacerse los que no lo hicieron, sino creo que la pregunta debería ser otra, ¿no? ¿Qué recibí yo de otros que todavía puede seguir caminando a través de mí? Porque eso es lo que aprendí del camino, ¿no? Que no importa tanto lo que yo recibí, sino qué hago yo con todo eso. Porque una herencia invisible no es aquello que guardamos, es aquello que sigue caminando, que sigue su viaje. Y mientras haya alguien dispuesto a esperar, a escuchar, a hacer un lugar o abrir una puerta, el camino continúa. Eh, el camino continúa y solo lo que cambia es el peregrino que lo camina. Buen camino. Pablo, ¿Alguien? ahí, Sí, no, buenísimo porque en esta comunidad de acá en Colegia, muchos de los aspectos que mencionás, que va dentro de la corriente humanística y dentro de lo que es nosotros como counselors,
todo lo que tenga que ver con el enfoque central en la persona, vos sin ser counselor, de alguna manera transmitiste los mismos parámetros o valores con los cuales nosotros eh, habitamos nuestra profesión, ¿no? Y no, algo que me gustaría agregar, si me permitís, es que esta experiencia, creo que lo dijiste vos antes en la presentación o en la red, en la ¿no? charla previa. Claro, que tiene que ver con el tema de que esta experiencia no guarda una directa relación con una franja etaria ni con un sistema de creencias del que fuere, ¿no? Es justamente netamente humano y bueno, eso también creo que es importante poder transmitir, porque a veces se cree que, bueno, pero para hacer y bueno, los kilómetros y demás es mucho más que eso, ¿no? Sí, sí, no es contar kilómetros, ni No, no. pueblos, Bueno, ni de hecho acá sumar. tenemos, perdón, ¿no? De acá, de hecho, veo a dos peregrinas más, una queridísima como la counselor Claudia Aguado, que la enganché justo comiendo, perdón, y hablando de franjas etarias también, Era la un querida caramelo. Grace, ¿no? De la asociación. Así que bueno, nada, era Era para esto, para esto, intercambiar intercambiar eh, eh, nada, esto, nada, esto, emociones, emociones, sentimientos, sentimientos, valores, ¿por qué no? valores, ¿por qué no? Me gustaría aportar a esta hermosa charla. Hola Grace. Hola, Hola a todos, hola Pablo, hola Charlie, hola Hola, peregrinos o futuros peregrinos. Es un placer escucharte, Pablo, y hay una cosa que no se dijo, y que es que Pablo es un gran compañero, y además tiene la virtud, por empezar, que habla con el corazón en la mano, y lo sentís latiendo en su mano ese corazón. Y por otra parte, todos vivimos, los que hemos hecho el camino, hemos vivido esas experiencias, hemos tenido esos sentimientos, esas sensaciones, pero no tenemos la capacidad que tiene Pablo para volcarla en palabras. Y eso es una virtud enorme que no todos tenemos. Respecto del camino y de muchas cosas que dijiste, realmente es así. Somos personas que caminamos, nada más. Eso es lo único que somos. Personas que caminamos. Porque encontramos en el caminar una forma de ser, una forma de existir. Y por otra de parte, estar. el camino y de estar. Y por otra parte, lo que tiene el camino también es que nos pone en un estado de incertidumbre, porque por más que, como vos bien dijiste, que lo organizaste, que analizaste, que las etapas, a medida que vas recorriéndolo, te vas encontrando con montones de cosas que no sabías que te ibas a encontrar. Empezando por paisajes, siguiendo por personas, situaciones, por eso el camino te pone en un estado de incertidumbre que creo que es lo que lo hace más valioso. Y respecto de las experiencias, la otra vez escuchaba a un sacerdote que dijo, estamos hechos de recuerdos. Sí, es verdad, todo lo que vivimos queda en nosotros como recuerdos, pero lo importante en el camino es transformar esos recuerdos en experiencias comunicables, transmisibles, que es lo que estás haciendo vos, Pablo, y que ojalá muy pronto puedas editar tu libro porque va a ser muy valioso leerlo. Muchas de las cosas que creo que pusiste en ese libro ya las has puesto en palabras en otras oportunidades, ¿no? Y respecto de esas experiencias, esa manzana te va a seguir refrescando toda la vida. Como a mí, una persona que en un momento muy duro de mi vida me miró y me dijo, seguimos. Y ahí yo entendí que no podía quedarme, que tenía que seguir
a pesar de que en ese momento tenía más ganas de morirme que de seguir. Pero esa palabra me sigue dando fuerza hoy en día. Seguimos, seguimos. Como también cuando me encontré en el Mojón 100, me encontré con un chino, japonés, oriental, no sé qué sería, que estaba como yo ahí conmovido frente a ese Mojón número 100. Él me miró, parece una telenovela venezolana. Él me miró, yo lo miré y él me hizo gesto de que le sacara una foto, pero esa mirada también me sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Y luego él me sacó la foto a mí. Entonces todas esas cosas son las que arman esa cadena de favores. Lo que hoy hicieron por vos, mañana hacelo vos por otro. Y eso va a ser interminable, va a continuar por siempre. Así que bueno, para los que no hicieron el camino, no es una experiencia transformadora, como bien dice Pablo. Es una experiencia que te enfrenta a lo que sos como persona. Y vas descubriendo en cada paso tantas cosas que no es fácil ponerlo en palabras como lo hace Pablo. Así que yo en mi caso, y como bien dijiste también, ¿cómo haces para devolver todo eso? Yo en mi caso trato de estar cerca de otros peregrinos, de brindarles mi cariño, de brindarles mi apoyo, de difundir. Y eso me hace estar cerca de otras personas, y para mí eso realmente ha sido una experiencia invaluable, ¿no? Así que bueno, Pablo, muchas gracias por todo. Espero que los que no han hecho el camino y han escuchado esta charla, les pique el bichito de ir a caminar. Bueno, gracias, Graciela. Graciela, para los que no lo conocen, es miembro de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en la Argentina. Organiza todos los domingos en la reserva de Costanera Sur unas caminatas que se hacen por dentro de la reserva, donde los peregrinos le van contando a los... ¿Sí? Hay como un eco, no sé si le pasa a todos. No, voy a cortar el micrófono. Ah, era eso. Sí, yo también lo sentía, pero pensé que era mi imaginación. Ok, no. Eran los ecos del camino, dale. Eddie está levantando la mano. Y Eddie está levantando la mano, sí. Ah, bueno. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Fuerte o despacio? ¿Está bien? Ok. Bueno. ¿Vos, Pablo, sos algo del brasilero, escritor brasilero, Pablo Coelho? No, solamente homónimos somos, pero no, nada que ver, ningún ¿Y parentesco. este es tu primer libro? Sí. Bueno, las preguntas obedecen a que en mi experiencia, los retiros espirituales, antes que nada quiero decir que yo no hice ningún camino. Ustedes me dirán qué cara dura. Pero hay algo que en estas experiencias tan fuertes uno tiene que tener presente y mucho cuidado. Que es que durante el camino uno vive experiencias muy fuertes, pero al final lo que te queda a través del tiempo es un residual que, si lo comparás con la experiencia, termina siendo el 5, 10, un poco más. Seguramente para vos, porque estuviste escribiendo el libro y lo reviviste, el efecto residual va a ser mucho más grande. ¿Por qué digo esto? No por una visión pesimista, sino simplemente porque cuando uno se crea muchas expectativas por esos esfuerzos, retiros espirituales, caminos y demás,
al final una vez uno de golpe se siente un poco defraudado, como diciendo, ¿y por qué? Porque yo no lo viví como Pablo, que lo escribió también, porque vos en realidad hiciste el camino y escribiste el libro. En escribir el libro hiciste un camino más largo, porque te llevó más tiempo escribir el libro que el camino. Ujú. Yo siempre me acuerdo de unas viñetas de Quino, que eran dos señores muy bien empilchados, con unas galeras, y uno le dice al otro, salían de la Recoleta. Y entonces uno le dice, uy, cuando pasan estas cosas y uno ve, uno se replantea muchos valores en la vida. Yo tendría que haber sido más bueno, haber perdonado más, ser más generoso, pensar más en el prójimo. Eran 4 viñetas. Las otras 2 seguían caminando y no decían nada. En la 4ª viñeta, el que va caminando con él le dice, no te preocupes, que mañana se te va a pasar. Es muy fuerte esto, pero haciendo un paralelo, cuando nos toca ir a un entierro en el memorial, en el camino de ida vamos con cierto recogimiento, angustia y hasta lágrimas, y en el camino de vuelta ya nos subimos a la moto y agarramos el celular. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que el caballo siempre vuelve al palenque. Cuando uno tiene expectativas de que una experiencia como esta te produzca grandes cambios, puede ser hasta contraproducente. Por lo tanto, uno tiene, no te digo que esto es un motivo para no hacer este ejercicio, al contrario, pero no esperemos tremendos cambios porque va a ser frustrante, ¿no? Eso es todo lo que quería mencionar. No, es importante lo que es importante lo que decís porque esto es así. Después de mi primer camino, no, pero cuando hice el segundo camino y después las experiencias como hospitalero, cada una equivale como a hacer un camino. Eh, lo que conversamos, charlamos y discutimos con otros peregrinos ya con experiencia de otros caminos es cómo hago para llevar la mayor cantidad posible, ¿no? Para casa, porque la verdad es un trabajo muy difícil. Cuando vos hablabas me acordaba de otra cuestión que no tiene nada que ver, que es, ¿se acuerdan que en la pandemia decíamos, de acá vamos a salir mejores? Ya nos olvidamos de que íbamos a ser mejores, ¿no? La vida continuó, como dijiste vos, Eddie, volvimos al palenque. Así que es importante saber eso, no generar expectativas hollywoodenses de lo que te va a pasar, pero que sí te va a transformar. Y lo importante es que vos te lleves lo que te dio el camino a tu casa, ¿no? Más allá de que lo que vivís ahí es... Perdón, Pablo, para el señor que habló recién, que no recuerdo el nombre, Eddie, para Eddie, no conozco ninguna persona que haya vuelto del camino decepcionado. Por el contrario, todos los que vuelven dicen, es mucho más de lo que había planeado, es mucho más de lo que había esperado. No me imaginé que iba a ser esto. Y cada uno, bueno, hace distintos recorridos, distintos caminos, y personas como yo que hemos hecho el camino más de una vez, ningún camino fue igual al otro. Cada camino me sorprendió de una manera diferente. O sea que no creo que exista la posibilidad de que vuelvas decepcionado o pensando que quizás tenías yo no dije eso, ¿verdad? Más expectativas. Perdón. Porque está Claudia con la mano levantada. No, por favor, yo sugeriría
Yo Dale, yo sugeriría por solamente vos, le contesto a Claudia. Graciela. Le contesto a Graciela No, que yo estoy de no, acuerdo con lo que vos decís, ¿eh? Yo solamente dije que a la larga el efecto residual y las experiencias que uno vivió, uno no se tiene que estar preparado para no frustrarse, porque siempre van a tener un efecto residual. Las experiencias son, y terminás a los abrazos llorando y qué sé yo, pero un mes más tarde no tiene la misma intensidad, 2 meses más tarde no tiene la misma. Es decir, lo que vos decís estoy de acuerdo, pero perdón, yo yo pediría solamente que lo no. quería mencionar porque, para que no se frustren, nada más. Yo pediría que no caigamos en en generalizar, ¿no? Cada uno lo toma y lo deja a su manera. O sea, decir no conozco a ninguno, bueno, puede ser verdad, pero puede ser quizá una exageración. Existe la libertad de reaccionar y tomar y llevarse lo que cada uno quisiera, sin expectaciones, sin expectativas, ¿no? Pero bueno, es una opinión. Pero Claudia, me encantaría escucharte, que vos has transitado por esos caminos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo me uní un poco tarde a la reunión, no escuché completamente, pero hasta donde te escuché, Pablo, me parece hiper rica tu experiencia. Yo ni me atrevía a hablar porque em, la verdad que el camino a mí me parece, yo lo hice el año pasado, era un deseo ya de mucho tiempo, venía hablando con Charlie, lo venía torturando diciendo que lo quería hacer, que lo quería hacer, no me llegaba el momento y el año pasado se lo propuse a mi hija, si quería venir, qué sé yo, me dijo que sí, mi marido no, y un matrimonio íntimo, amigo mío de toda la vida, también fuimos los cuatro. La verdad que tenía cero expectativa. En realidad fui con toda la idea de ver qué era eso, con qué me iba a encontrar, qué significaba. Yo tenía 72 años en ese momento, entonces yo digo, si me va a dar el físico, no. Caminé un poco alrededor del hipódromo, no entrené tanto tampoco. Y dije, bueno, a ver con qué me encuentro, ¿no? Esta es con qué me encuentro y qué me pasa. O sea, fui cero expectativa. Y la verdad que fue una experiencia extraordinaria, desde todo punto de vista, desde lo gastronómico, porque comí en Galicia de maravillas, desde lo geográfico, porque es precioso por el lado que lo mire, nos tocaron, yo no hice tremendo camino, yo hice la última parte del camino francés, que son más o menos 120 kilómetros en 6 días, y también debo decir y reconocer que la hice como los hippies con OSDE, o sea, yo me contraté una empresa que me llevaba a mi carrión, no fui a albergues, iba parando en un hotel, fui cómoda y disfruté plenamente esa caminata. Nos tocaron 7 días extraordinarios de sol, buen tiempo, lo hice en el mes de junio, hacía calorcito. Y lo que sí debo decir es que el camino para mí fue una experiencia de un extraordinario aprendizaje. Yo a esta altura de mi vida estoy bastante más relajada en un montón de cosas, soy una persona por demás estructurada, ordenada, estudiosa, metódica, en un montón de cosas, y yo me entregué a esa experiencia sabía que tenía que caminar y llegar en algún momento del día, pero podía parar a ver una hoja, un pajarito, a charlar me encontré con gente de todo el mundo, hablé con todo el mundo, tuve mis momentos de recogimiento. No sé si no podría decir que fue un viaje de transformación, pero salí transformada. Em, Fueron aprendizajes sobre mí misma de entender que podía cambiar la perspectiva que tenía sobre determinadas cosas, pero todo se fue dando naturalmente. Esto es lo que yo tengo que agradecerle a ese camino. Todo fue como incorporándose a medida que caminaba. En el esfuerzo por subir cada cuesta, en el placer de poner mis pies en el agua helada de un arroyo, y llegar a Santiago de Compostela y
y ver encima ese Botafumeiro circulando de punta a punta en la catedral. Eh, es decir, no puedo hablar posiblemente con la hondura que lo hizo Pablo y su experiencia de hospitalero que me parece maravillosa, lo mismo Graciela, a lo mejor desde un lugar mucho más liviano, no sé si llamarlo así, pero fue una experiencia extraordinaria. Si alguien tiene ganas de hacerlo, como lo puede hacer, porque me encontré con gente que hacía la mitad de lo que yo hacía por día y estaba bien también, o recorría una parte y estaba bien también, aunque no hiciera los 100, lo que sea que hiciera estaba bien. Solo la intención puesta en eso, el deseo, el entregarse a esa experiencia, eh, ya es gratificante. Y hoy lo que puedo decir es que para mí sigue siendo una referencia al camino y hablar de lo que el camino me enseñó, lo sigo trayendo a cada rato, eh, y que es una experiencia que yo recomendaría al que se anima. Eh, Tal cual, como dice Eddie, cero expectativa, ¿no? Como ver qué le pasa a cada uno con esto, pero bueno, eso quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Sí, claro. La verdad coincido en todo lo que expresaste. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿no? Porque entiendo que cada uno es diferente, cada uno de nosotros tendrá una motivación diferente para hacerlo y expectativas también. Ustedes que vivieron esta experiencia, ¿cuál es la motivación, si es que hay alguna, más frecuente en la gente que recorre este camino? No sé, no quiero sugerir el lado religioso, el camino espiritual, el desafío, el autodesafío, la superación, no lo sé. Cada uno tiene su motivación. ¿Podrían decir qué es lo que más notaron o no? Mira, todos llegamos al camino desde diferentes lugares, eh, obviamente cada uno desde su casa, pero lo digo en otro sentido, eh, con diferentes motivaciones, como vos ya las nombraste, religiosa, espiritual, deportiva incluso, turística, gastronómica, como comentó Claudia, pues también es un camino gastronómico espectacular, histórica, eh, eh, un desafío personal, por autoconocimiento, para conocer a los demás, para conocer el mundo, no sé. Las motivaciones, creo que puede haber tantas motivaciones como peregrinos. Ah, El tema es como dijo Graciela, eh, nadie vuelve igual del camino, todos volvemos diferentes, todos somos distintos una vez que entramos al camino y desde mi punto de vista, todos salimos mejor del camino que como entramos. En mi caso particular, bueno, bueno, creo que con Sergio lo hemos hablado. Mi motivación fue, dada mi parte ancestral, dado que toda mi familia, mi madre incluida, eh, gallegos, y mi abuelo, que fue el que me introyectó la, la sangre de- de Galicia. Fue cuando cumplí mis 60 años y al llegar a los 60 me hice este autorregalo que venía procrastinando de tanto escuchar del camino por todos lados durante lo largo de mi vida y llegar a los 60 y hacerme ese autorregalo y decir, basta, lo voy a hacer. Pero más allá de eso, me motivó ese encuentro de mis 60 conmigo mismo y de ahí la decisión de querer hacerlo solo, sabiendo de las bondades escuchadas históricamente, tanto a nivel familia, tanto a nivel amigos y conocidos que ya habían hecho el camino antes. Como diciendo, bueno, ya es hora de hacerlo, así que...
adelante, vamos. Y bueno, Y bueno, y todo lo dicho acá, todo lo ¿no? dicho acá, ¿no? Y fuiste al pueblo de Por tu supuesto, familia, ¿no? por supuesto, Por fue el supuesto, punto, fue el punto, fue justamente fue justamente el punto de inicio, el punto que fue justamente en el puente romano de Orense. Así que de ahí hasta allá, pasando, desviándome por el monasterio de Oseira un poco por fuera del camino, pero después retomando, bueno, fueron 120 kilómetros total, en 4 días y medio. Así que bueno, si preguntabas por las motivaciones o qué fue lo que nos llevó, o me llevó a mí al menos, fue eso. En mi caso particular, yo te puedo contar, Sergio, que la amiga que viajaba conmigo tenía por ahí motivaciones, ella más religiosas, es muy devota, muy practicante. En mi caso particular no pasaba por ahí, sino más era como un deseo que ya no sé motivado por qué fue, pero que quería hacerlo. Y cuando surgió la posibilidad de hacerlo con mi hija, me pareció una experiencia preciosa para tener con ella. También tuvo que ver un poco porque todo el mundo me decía que no iba a poder, porque no estaba entrenada, porque no iba a poder, no iba a poder, y donde a mí me decís que no voy a poder, pues te voy a mostrar que sí. Así que, y de disfrute, creo que fui a disfrutarlo. No sabía qué iba a pasar, pero fui a disfrutarlo. Así que eso, no había así como una enorme motivación que me moviera. Qué interesante. Eh, Graciela. sí, Pablito. No, si querías contar tus motivaciones o qué te llevó. Sí. Yo cuando hice mi primer camino en el 2010, venía atravesando un proceso de duelo muy profundo, muy largo. Tuve un problema de salud bastante en mi parte respiratoria, que es mi punto débil. Y cuando estoy saliendo, lo del camino había sido un sueño de muchos años, había leído el libro de Pablo Coelho, que del camino es más bien un libro esotérico, que contar experiencias del Camino de Santiago, ¿no? Pero me había quedado con esa imagen. Y justo en ese momento que yo estoy saliendo de esa situación tan difícil, después de haber, considero que tocado fondo, me llega la invitación de la gente de la asociación que organizaban esta primer salida. Fue en el año 2010 y llegamos a Santiago el mismo día que llegaba el Papa Benedicto, el 5 de noviembre. Y lo hice con una amiga, no me animaba mucho a hacerlo sola, dije, bueno, no sé qué pasará conmigo, si podré hacerlo, si no podré hacerlo. La forma en que lo hacíamos con este grupo era que hay un vehículo de apoyo que si te cansás te podés subir al vehículo. Y eso a mí me dio cierta tranquilidad, pues no confiaba en que yo estuviera en buenas condiciones físicas de poder hacerlo. Por suerte nunca me tuve que subir al vehículo, pude hacerlo todo. Para mí fue una forma de un desafío, una forma de ponerme a prueba, pero además cada tramo lo iba ofreciendo algo, a la memoria de mi esposo, a la memoria de mi hijo mayor, que lo perdí, a la memoria de mis nietos, y fue un ofrecimiento continuo de que yo decía, bueno, este tramo lo ofrezco por esto, y este tramo lo ofrezco por esto. Y eso me daba una fuerza que me permitía llegar, y bueno, cada uno tiene sus motivaciones. No siempre fue así, otras veces fue por otros motivos, y bueno,
por eso, a pesar de que al señor que dijo que no le gustaban las generalizaciones, vos fíjate que tanto Charlie como la señora que habló recién, como en mi caso, que lo hice 7 veces, ningún camino es igual, nadie hace el camino de la misma manera. Hay quien puede cargar mochila, yo no podía cargar mochila ni en ese momento ni ahora. Y bueno, cada uno tiene que hacerlo de acuerdo a sus posibilidades. No hay una sola forma de hacer el camino. Llama mucho la atención, por lo menos a mí, que podríamos haber leído, no sé, docenas de libros de autoayuda, entrar al Ateneo y sacar el estante de la... Y acá resumimos en 1 hora y media de experiencia, ¿eh? Todo lo que se publica en este tipo de libros, ¿no? O sea, estos valores que fueron apareciendo a través de una experiencia tan sencilla, entre comillas, como es el caminar, ¿no? Y la analogía se me ocurre, caminar, ¿no? El camino del héroe, ¿no? Y de alguna manera cada uno de nosotros encara, yo supongo, encara de una manera diferente su propio camino del héroe, ¿no? Su motivación, a sus tiempos. A mí me emocionó esta reunión tan Tal informal. cual, lo describiste muy bien, porque cada uno es su propio héroe. Bueno, hay una canción de Papo que dice, es el héroe que hay en mí. Caminemos juntos a la par. Bueno, es un poco eso, es un poco eso. Qué bueno, Claudia, tenés la mano levantada. Está muteada. Una cosita nomás. Ahora que decís eso, varias veces durante el camino yo le decía a Alba, mi amiga, esto es literalmente como la vida misma, porque de repente vas caminando en el llano, todo tranquilo y precioso, y de repente tenés una cuesta donde te cuesta, ¿no? Bajás y te tenés que estar sujetando y te lastimás los pies, o estás ya llegando agotada y aparece una loma que subir, que decís, no, ya no quiero subir ni medio metro más, y volvés a encontrar como la calma, ¿no? Entonces yo digo, esto de encontrarte la dificultad y después saber que, bueno, en algún momento, obviamente hay dolores más tremendos que uno tiene que no son tan sencillos como para... Pero yo digo, la vida permanentemente nos va enfrentando con cosas y el camino te lo muestra todo el tiempo. Una de las cosas que también traje, que en realidad es uno de mis preceptos fundamentales de vivir, es la actitud también con la que encarás lo que te toca, ¿no? Vos podés encontrarte con una cuesta empinada, difícil, complicada, y empezar a bufar y sufrir, o encararla, bueno, ok, es una cuesta más y veo cómo la subo. Esa actitud que vos tomás ante la vida te la va mostrando el camino también todo el tiempo, en pequeñísimas dosis. Eso también tiene de bueno. Sí, yo siempre digo que el camino es una perfecta metáfora de la vida, a tal punto que cuando vos empezás a caminar, los primeros días, las primeras etapas, te duele todo el cuerpo, estás aprendiendo a caminar, como en la vida, ¿no? En los primeros años aprendes a caminar. ¿Y cómo aprendes? A los tropezones, a los golpes, no sin dolor. Y después, a través de las diferentes etapas que vas recorriendo, conoces de la enfermedad, porque te agarra una ampolla o te agarra un resfrío o lo que sea. Conoces de las pérdidas, porque perdés cosas, perdés vínculos, gente que te habías acostumbrado a caminar y dice yo camino hasta acá porque había programado esto, y tenés que elaborar ese tipo de duelos. Vas conociendo gente, sentís momentos de alegría, momentos de tristeza,
y cuando empezás a llegar al final del camino, o lo que crees que es el final del camino, que es la llegada a Santiago, también empezás a sentir esa sensación de vacío que te empieza a quedar eh, creyendo que el camino termina ahí, ¿no? Después podemos hablar otra charla más sobre que el camino empieza en Santiago, no termina, ¿no? Pero es una perfecta metáfora de la vida, conocer gente, aprendes a vincularte, eh, aprendes sobre las diferencias, de que a pesar de que gente que viene de las más diferentes culturas, de países que por ahí no sabías ni que existían, idiomas rarísimos, diferentes religiones, diferentes estatus sociales, eh, y a poco de una charla que puede durar 5 minutos o una hora, te das cuenta que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos problemas, que todos tenemos las mismas dudas, las mismas complicaciones, que somos todos iguales en esa tremenda diversidad que ni en las Naciones Unidas la encontrás. Así que sí, es la perfecta metáfora de la vida, el Camino de Santiago. Qué bueno. Bueno, todos tenemos los mismos caminos, pero cada uno lo resuelve de otra manera, ¿no? De una manera distinta. También es interesante. Bueno, todo termina. Bueno, esto empieza, entonces. Supongamos que este es el final de un comienzo. De un comienzo. Y agradecido, muy agradecido. Espero que todos lo hayamos pasado también. Muy emotivo. Una charla, debo de decir que, mira, en Colella creo que hace 7 años, ningún viernes dejamos de tener una charla. Y esta fue para mí tan emotiva, quizá por lo simple, por lo testimonial, por lo auténtica, por tu forma de transmitir las cosas también, Pablo. Realmente ese tono, esa calma del caminante, ¿no? Me imagino por un momento, en ese caminar tranquilo. Bueno, gracias a todos. Eh, Nos vemos en otra oportunidad. Acuérdense que todos los viernes estamos aquí con diferentes temáticas. Y Precioso, gracias. Pablito, perdiste, porque te ofreciste, te ofreciste a otra. Bien. Bueno, el agradecido soy yo, la verdad, un gusto haberlos conocido. Gracias, Charlie, por la oportunidad. Y bueno, un saludo a todos, gracias por escucharme. Caminante no hay camino. Buen camino. Buen camino. Bueno, buen Gracias. camino, nos vemos Muy en la lindo. próxima. Chao, chao. Un beso Gracias. grande. Hasta luego. Adiós. Buenas noches y Besos. muchas gracias.